El día de hoy vamos a hablar de lo que no es el Evangelio, pero se parece al Evangelio. Y la premisa de este sermón es precisamente esto, que hay un sincretismo constante que se hace de otras filosofías y doctrinas erradas mezclándose con el cristianismo, y que hoy se ha infiltrado mucho inclusive en la iglesia evangélica. Y es difícil de discernir porque el discernimiento no solamente es identificar lo bueno de lo malo. El discernimiento es identificar aquello que es engañoso y mentiroso, inclusive sutil. Y nosotros tenemos un enemigo, el diablo, que precisamente es así. Es padre de mentira, él usa el engaño, él tuerce las escrituras, es sutil en las enseñanzas torcidas. Así que nosotros estamos siendo bombardeados muchas veces sin darnos cuenta con falsas enseñanzas. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer varios versos de las escrituras donde la Biblia nos hace advertencias sobre esto, donde la Biblia nos muestra claramente que esto es una triste realidad y que no debemos de sorprendernos. Al contrario, tenemos que estar preparados y listos para este tipo de enseñanzas que no son las de Dios. Acompáñame primeramente a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y antes de leerlo, quiero darte un poquito de contexto histórico de lo que vamos a ver aquí. Segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Aquí Pablo ya es un anciano que ha pasado por un montón de cosas. Un anciano que varias veces fue apedreado y dado por muerto. Un anciano que naufragó 2 veces, en alguna ocasión hasta 15 días sin comer, se quedó naufragando en el mar. Un anciano que tuvo su vida en riesgo constantemente, que recibió muchos azotes como castigo por predicar el evangelio. Aquí vemos a un hombre prácticamente a punto de morir. De hecho, él escribió esta carta y poco tiempo después él fue asesinado justamente por su fe. Pablo también fue un mártir de la fe. Entonces es interesante leer esto a la luz, a la óptica de ese contexto. Él le escribe esta carta a su hijo espiritual Timoteo, que muchos historiadores dicen que fue el sucesor de Pablo, fue un hombre que continuó el ministerio de Pablo. Encontramos en esta carta y en muchas otras más que Pablo escribió cómo él se refería a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, alguien en el que Pablo podía confiar y delegarle la responsabilidad apostólica para que continuara la obra de Dios. Entonces leemos esto con esa óptica. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Oramos. Padre, en esta hora venimos creyendo en el poder que tiene tu palabra para transformar corazones, vida, para traer fe al corazón. Vengo dependiendo hoy, Señor, del poder de tu Espíritu Santo para salvar, Señor, para hacer las cosas nuevas, Señor, y te doy gracias porque tú eres bueno y a ti te place hacerlo por tu soberana voluntad, Señor. Yo sé que hoy tú vas a traer salvación, hoy, Señor, restauración. Hoy tú vas a alinear corazones, a transformar mentalidades, a renovar entendimiento. Y te doy gracias porque tú lo haces, porque nos amas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos esta advertencia que Pablo le hace a Timoteo. Es bien interesante que veamos que ante la situación que Pablo plantea
acerca de cómo la gente no va a soportar la sana doctrina, sino que se van a apartar de la verdad. Pablo le dice: tú debes ser una persona que tenga la mente clara en toda situación. Debes ser un hombre sobrio. Nosotros debemos de tener esa actitud. Nosotros tenemos que ver esta exhortación como si fuese a nosotros mismos. En medio de un mundo que está constantemente adoctrinando a las personas, en medio de un tiempo donde ha habido, como dije hace un momento, un sincretismo, una mezcla entre cristianismo y el budismo, un cristianismo y la metafísica, el cristianismo y el humanismo, y se mezcla, y a veces es difícil de observar o de discernir. En este mundo y en ese tiempo nosotros tenemos que tener una mente clara. No tener miedo de sufrir por el Señor, porque en ese tiempo cuando uno habla la verdad es criticado. En ese tiempo cuando uno defiende la verdad, uno es visto en la sociedad como un marginado, como alguien rechazado. Y aunque ciertamente en nuestro país aún no sufrimos una persecución como en otros países, empieza a haber ya una persecución social, una marginación de aquellos que decimos defender la vida o los principios cristianos, inclusive de creer en Jesús y en la cruz. Empieza a suceder. También dice que debemos ocuparnos en decirle a otros la buena noticia, así como se llama esta serie, las buenas nuevas, las buenas noticias. Este es el tiempo oportuno para que la iglesia se levante para predicar el evangelio, aun sea tiempo o no tiempo, para que podamos llevar ese ministerio de Dios a todo el mundo. Quiero que podamos ver con más detención lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de lo que la gente va a desear en ese tiempo. Dice: llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. La Reina Valera dice: no soportarán la sana doctrina. No soportarán la doctrina de Cristo. No soportarán acerca de cómo la Biblia dice que el que quiera ser realmente un fiel seguidor de Cristo tendrá sufrimiento en este mundo. La sana doctrina que dice que para venir a Cristo hay que renunciar a nuestra vida y tomar nuestra propia cruz y seguirlo. La sana doctrina que dice que es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nazcamos de nuevo con el poder del Espíritu Santo. La sana doctrina que dice que existe un infierno y existe un cielo, porque hoy la gente ya no cree en eso, aún a veces dentro de la misma iglesia. Y lo que vamos a hacer en este sermón es que vamos a exponer algunas filosofías y falsas doctrinas que existen hoy en día. Y vamos a ver ese comparativo de cómo no es el evangelio, aunque se parece porque está mezclado. Lo que dice también Pablo a Timoteo es: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Quiero decirte una cosa: el que una iglesia sea numerosa, en números hablando de gente, no significa o no es sinónimo de que se esté predicando el evangelio. Si eso fuese así, los musulmanes serían la verdad, que las mezquitas son enormes. En caso así, podríamos decir que inclusive los mormones o otro grupo de personas religiosas que predican ciertas cosas de la Biblia serían la verdad. No es el número. De hecho, la Biblia dice aquí que van a juntarse maestros que les digan lo que ellos quieren oír, que les hablen conforme a sus propios deseos. Y es por eso, por ejemplo, que el falso evangelio de la prosperidad ha tenido tanto éxito. Porque el falso evangelio de la prosperidad te promete todo aquí y ahora y te dice que Jesús fue a la cruz para que tú seas rico y te vaya muy bien. Y que lo que tú tienes que hacer es que en la medida que tú des, Dios te va a dar más. Entonces tú puedes pactar con Dios. Y todo el rollo del falso evangelio de la prosperidad es tener más y tener más. Y tener más es sinónimo de bendición y tener menos es sinónimo de que Dios te está abandonando. Yo quiero decirte, la Biblia no enseña eso. Ahora es difícil a veces de discernirlo porque usan a Jesús, o sea, usa la Biblia, pero lo que hacen es que toman textos y los tuercen, los acomodan, y eso es muy, muy agradable al oído, porque ¿quién en esta vida no quiere ser rico?
¿Quién en esta vida no quiere tener dinero? Hablando del corazón. Todas las personas quieren eso, quieren éxito en esta tierra. Pero lo que la Biblia enseña es acerca de nuestro galardón en los cielos, de nuestro tesoro en los cielos. La Biblia centra todo en cómo Jesús es el único que puede saciarnos, es el único que puede llenarnos, y cómo los bienes de este mundo son perecederos, y que aquellos que confían en las riquezas de este mundo están totalmente engañados y van a la bancarrota, porque este sistema como lo conocemos va a claudicar. Un día ya no van a existir bancos donde guardes tu dinero, pero aquel que ha creído en el Señor permanecerá para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a ver otra porción que se encuentra en un verso anterior a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3 ahora, versículo 1. Es en esta misma carta, solo un capítulo anterior. Dice el versículo 1 de 2 de Timoteo 3. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Esto tiene que ver, ¿a qué se refiere con la dificultad? Habrá persecución, habrá mucho engaño. En otras escrituras nos dice que la maldad va a aumentar, que el amor de muchos se va a enfriar. Pero fíjate lo que Pablo empieza a decir aquí. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Te parece conocido eso? Lo importante es el amor propio. Ámate a ti, cree en ti mismo, haz todo por ti. Si algo te molesta, algo se interpone en tu camino, hazle un lado. Lo importante es que te seas fiel a ti mismo. ¿Te parece conocido eso? ¿Te parece que aparece eso en las redes sociales? Y vamos, suena muy lógico y suena muy agradable al corazón, pero ¿enseñará eso la Biblia? ¿Será lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros? Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. ¿Te parece conocido eso? O sea, si la gente ya no te habla, o sea, tú córtales, no ocupas gente tóxica, negativa en tu vida. Y se oye como, me estoy liberando de la gente, ¿verdad? Se oye muy lógico, porque tiene mucha psicología eso. Pero ¿qué no Cristo dice en su palabra que amemos a los demás como a nosotros mismos? ¿Qué no dice Cristo en su palabra que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos? Que no veamos por nuestros propios intereses sino por los demás, que nos perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice también, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es el único poder capaz de hacernos obedientes a Dios? El del Espíritu Santo. Esta gente se creerá religiosa porque profesará una fe, pero no creerán realmente en el poder del Espíritu Santo que transforma la vida. Aquí vemos a alguien que predica el liberalismo, el libertinaje, en el que sí creo en la gracia según yo. Creo que Dios ha perdonado todos mis pecados. Creo en la justificación por la fe, pero no creo en la santificación. Yo creo que así como vivo, porque creo en Jesús, así como vivo Dios me acepta y puedo seguir haciendo lo que yo quiera, porque al final de cuentas Jesús ya murió por mí. Quiero decirte que eso es una trampa muy sutil, porque también hablas de la gracia, porque también hablas de Jesús, porque también hablas de la sangre. Pero una mala interpretación de la gracia te lleva al liberalismo, y eso es un engaño sutil, una doctrina de demonios. Porque así como Cristo salva y te perdona tus pecados, también te da de su Espíritu para perfeccionarte y cada vez seas más obediente a Dios, no para ser salvo, sino porque eres salvo. Salvación también es el poder del Espíritu en tu vida para que seas más obediente a Dios. Por eso hemos dicho que nuestra santificación es la evidencia
de nuestra justificación. O sea, es la evidencia de que realmente hemos creído y que la vida de Cristo está dentro de nosotros. A diferencia del liberalismo o a diferencia del libertinaje, está el legalismo. El legalismo es lo contrario al libertinaje. El legalismo cree que si tú haces es la forma en la que Dios te perdona, es la forma en la que Dios te acepta y es la forma en la que Dios te salva. O sea, son tus obras, son tus esfuerzos lo que suman para tu salvación. Entonces, lo que el legalista está haciendo es: la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús no son suficientes, yo tengo que hacer para que Dios me pueda salvar. Ambas cosas, ambos extremos son errados, ambas cosas no agradan a Dios y hacen muchísimo daño a los discípulos y a los creyentes. Y en la Biblia vemos ambos extremos. Vemos que el primer problema que tuvo la iglesia de los Hechos fue con los legalistas. Gente que cuando hombres no judíos se empezaron a convertir al cristianismo decían: no, si quieres ser cristiano como nosotros, que celebre las fiestas, que no coma puerco, santo Dios, que se lave las manos 7 veces al día y todas las ordenanzas del judaísmo, si quieren ser un verdadero cristiano. O sea, añadirle a la fe obras para poder decir que somos cristianos. Y eso fue algo que Dios, el Espíritu Santo, reprendió por medio de los apóstoles. En Hechos capítulo 15 dice: ¿por qué le vamos a imponer cargas a ellos que nosotros no vamos a llevar y no queremos llevar y que no son parte de la doctrina de Cristo? Pero también en la Biblia vemos a hombres que eran discípulos de Pablo que lo abandonaron persiguiendo las riquezas de este mundo. Vemos a hombres que sí habían creído en la gracia, pero se deslizaron y persiguieron las ganancias deshonestas y siguieron los rudimentos de este mundo y abandonaron a Pablo. Vemos ambos extremos, los cuales no son la voluntad de Dios. Como iglesia creemos sí en una salvación meramente por fe. Recibimos la salvación por medio de la fe. Es algo gratuito, es un don de Dios, como le dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Pero al mismo tiempo creemos que esa fe que salva nunca viene sola, siempre viene acompañada de obras. Alguien dijo alguna vez: la fe que salva es sola, o sea, solo por la fe. Pero esa fe nunca viene sola. Digo, parece trabalenguas, ¿verdad? Pero para que quede entendido, creemos que la salvación es por gracia solo por medio de la fe. Pero esa fe siempre viene, esa verdadera fe siempre va a venir acompañada de obras, porque esa fe también representa el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Ciertamente nos seguimos equivocando y seguimos fallando en el Señor, pero cada día dice la Escritura que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hermanos. Ahora fíjate lo que Pablo le dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 3 de 2 Timoteo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Recíbelo para ti, ponle tu nombre a esto. En medio de un mundo donde todos se aman a sí mismos y nadie quiere perdonar a nadie, a todos le importa solamente el dinero, tu iglesia, y ponle tu nombre. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Cómo viene la salvación? Por confiar en Cristo Jesús. Ahora, lo que vamos a leer a continuación de esto es uno de los versos más conocidos de toda la Biblia. Cuando Pablo habla de la suficiencia de las Escrituras y habla del poder de las Escrituras, fíjate en qué contexto está, porque a veces memorizamos este texto sin saber en qué contexto está. Está en el contexto de que cada cristiano, cada discípulo de Jesús debe de confiar en que la Biblia es suficiente. Debe confiar en el poder de la palabra de Dios. Hermanos, este libro lo han querido desaparecer por siglos. Este libro ha sido el libro más perseguido de la historia. Ha habido gobernantes que se han dado a la tarea de exterminar y de matar a la gente que cree en este libro. Y este libro sigue persistiendo, sigue perseverando, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y este libro es como ningún otro.
Este libro verdaderamente tiene poder. Este libro verdaderamente transforma vidas, cambia la mente, cambia el corazón. Este libro es glorioso, hermanos. Su contenido es el mensaje más extraordinario de toda la tierra. Hace un tiempo estaba leyendo un libro acerca de un misionero en la China, por allá de los 70s y 80s. Todavía China sigue siendo un país perseguido, pero en esa temporada donde este hombre estuvo predicando el evangelio, hubo una persecución terrible, muchas muertes, inclusive se dice que hasta más de 1 millón de personas muertas a causa de la persecución del cristianismo en China. Este hombre fue encarcelado 30 años por predicar el evangelio. Y lo que él cuenta es que las iglesias tuvieron que ser muchas subterráneas para poder juntarse los hermanos. Y como no tenían Biblias, lo que hacían es que cuando llegaba un misionero, les daba una hoja con un capítulo de la Biblia y lo enrollaban así. Y para contrabandear la Biblia se la metían entre la blusa o entre la camiseta. Y así se daban la Biblia como un rollito en la mano. Y por meses estudiaban ese rollito. Hermanos, eso fue suficiente para que la iglesia en China perseverara. Un extracto de la palabra estudiado, orado, creyéndolo, fue suficiente para que la iglesia en China se avivara. Y ahora en China hay millones de personas convertidas en el evangelio. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. Es poderosa. Digo, ahora es triste que nosotros tenemos como 10 versiones de la Biblia y no la leemos, ¿verdad? También lo digo por mí, hermanos. Dice también, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra propia vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermanos, la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. El mundo, el diablo, lo que quiere es que nosotros no creamos esto, que creamos que la Biblia es anticuada, que necesita alguna reforma, que necesita alguna añadidura, que necesita quizá una mentalidad más abierta, porque como es un libro antiguo necesita adaptarse a nuestros tiempos y no nosotros adaptarnos a la enseñanza bíblica. Y aunque eso pueda sonarte muy lógico, créeme, detrás de eso hay una operación diabólica. La palabra de Dios no cambia y no cambiará y sigue siendo lo más relevante que la humanidad necesita, conocer a Dios. Leamos otra más. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Quién es el que está diciendo esto? ¿O quién es el que, según Pablo, dice esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos. Fíjate cómo hay una operación demoníaca atrás de esto. Y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Hermanos, el enemigo no va a venir con una cola, trinchete y cuernos a decirnos, sígueme. Él usa la sutileza. Él mezcla un poquito de verdad con mucha mentira. Y lo mezcla y te lo presenta. Y dice que muchos en los últimos días se apartarán de la verdad, siguiendo engañados por espíritus engañadores y por doctrinas, enseñanzas demoníacas. Lo que estamos viviendo hoy, el adoctrinamiento que escuchamos a través de las redes, a través de la música, hermanos,
pareciera ser inofensivo muchas veces. Pareciera ser algo de la modernidad, pero detrás de esto hay una operación demoníaca como no tienes una idea. Ahora vamos a analizar algunas de esas filosofías. Y antes de entrar a esto, quiero decirte algo muy sinceramente. Yo no soy experto ni en filosofía, ni en psicología, ni en nada de las IAs. Esto que te voy a decir, tú lo puedes googlear y lo vas a encontrar. De lo que me cercioré es que las fuentes fueran fidedignas, serias. También estuve estudiando varios libros acerca de la defensa de la fe y de sectas, y de ahí extraje esto. O sea, esto no es mío, no es mi opinión. Esto tú lo puedes googlear en casa, no ahorita en el Google. En tu casa lo puedes hacer y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es eso. ¿Ok? ¿Cuál es el fin de esto? Que podamos identificar ese sincretismo, que podamos identificar quizá inclusive, como les decía en la mañana de la primera reunión, al estar nombrando estas filosofías, esta doctrina, a lo mejor alguno de nosotros dice, caray, que no era así entonces. ¿En qué estoy creyendo? ¿Ok? ¿Estás listo? La primera que vamos a ver se llama deísmo. Esta filosofía se llama deísmo. Es una doctrina que reconoce que sí hay un Dios, sí existe Dios. Inclusive Dios es el creador y Dios es el arquitecto. Dios es un ser diferente a nosotros, sobrenatural. Pero lo que hace el deísmo es que no admite la revelación. O sea, puedes conocer a Dios solamente con el uso de la razón. No hay necesidad de la fe, ni nada místico, ni nada sobrenatural. Tú puedes razonar con Dios, viéndolo a Él como algo superior a ti, pero de la misma manera, lo más importante es tu conducta, la moral. Esto sorprendentemente, ahorita lo voy a explicar con más detención. Esto es lo que la mayoría de los jóvenes en la actualidad en Estados Unidos creen, de acuerdo a algunas estadísticas de religión. O sea, es como, yo sé que existe Dios, no soy un ateo, creo en Dios, pero lo importante es cómo te portes, que no le hagas nada mal a nadie, que vivas en paz con la gente y ya está. Fíjate, hay 4 cosas que el deísmo cree. De hecho, esta nueva rama moderna se le llama deísmo terapéutico moralista, así se le conoce. Deísmo terapéutico moralista. Primero, existe un Dios. Segundo, Él quiere que la gente sea feliz. Tercero, Dios no se involucra en los asuntos humanos excepto para resolver problemas. Y cuarto, la gente buena va al cielo cuando muere. Y después de decir esto, algunos pueden decir, oye, ¿qué no es así? O sea, pues sí, ¿no? O sea, la gente buena se va al cielo, la gente mala se va al infierno. Tiene mucha lógica. Yo puedo razonar esto y puedo cuidar mi vida para, pues como todos cometemos errores, pero lo importante es no ser mala persona, no tener mala vibra, pues, ¿sí me entiendes? No ser mala onda con la gente. Entonces, de alguna manera, como soy bueno y existe un ser en el cielo, o como le quiero llamar, pues voy a reposar, porque la gente buena va al cielo, la gente mala va al infierno. Suena muy lógico. Pero yo te pregunto entonces, ¿a qué vino Jesús? Si tú puedes con tu moral alcanzar el cielo y la salvación, ¿para qué Jesús fue crucificado, humillado, lacerado? ¿Para qué necesitamos el arrepentimiento? Porque en esta cosmovisión el infierno no existe. Y sabes, tú y yo conocemos gente que cree en el deísmo. A lo mejor no dice, yo soy deísta, a lo mejor ni sabe qué es el deísmo, pero en su filosofía cree así, o una mezcla de varias. Ahorita te voy a decir varias otras cosas más. Lo importante es no hacerle nada malo a nadie. Errorcitos todos tenemos. Tu pastor también es un pecador, así que yo no ocupo ir a la iglesia. Yo a Dios tengo un concepto de Dios, no me saques de ahí. Yo y Diosito estamos arreglados. Él sabe qué onda conmigo, yo sé qué onda con él. A ver, no me vengas con tu religión, con tu iglesia. Yo en mi casa, yo echándome un bote le digo, Señor, tú sabes. En la iglesia hay puros hipócritas. ¿Para qué vas? Yo con Dios me arreglo. Entonces yo te pregunto, ¿para qué vino Jesús a morir? ¿Para qué necesitas la sangre?
¿Ves lo sutil que es eso? Invalidar la sangre de Cristo, hermanos. Es algo muy, pero muy diabólico. Es decirle a Dios: no me importa tu sacrificio, no me importa tu humillación, no me importa la manera en que tú ideaste salvarme a mí. Yo tengo mi propia manera de salvarme. O sea, tengo mi propio Dios de bolsillo. O sea, esto es más peligroso de lo que se oye. Te vuelvo a repetir, el diablo no viene con cuernos y dice: creen esto, mira la Biblia satánica, ja, ja, ja. No, te dice, simplemente cree lo que tú quieras creer. Cree en el Dios que tú quieras creer. Sigue tu propio camino, tu propio instinto. Universalismo. El universalismo es la creencia de que puede haber diversos caminos a la salvación. O sea, el universalismo te dice: no importa si tú eres budista, taoísta, cristiano, mormón, lo que tú seas, lo que tú quieras creer. Si tú crees en la nueva era, tú crees en los astros, lo importante es creer en algo. Lo importante es tener fe. Lo importante es agarrarse de algo. Al final Dios es amor, y lo que Él quiere es que todos nos amemos y todos nos vamos a ir al cielo. Eso se llama universalismo. Esa cosmovisión, esa filosofía no considera el pecado para nada. No hay necesidad de arrepentimiento. Por lo tanto, también el sacrificio de Jesús no es necesario, porque al final no hay infierno, y no importa en qué creas, todos nos vamos a ir al cielo. Cuando Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo hay un camino, solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el universalismo, por más lógico y bonito que se escuche, es una mentira y es un engaño que ha llevado a muchos a una condenación, a una vida sin Jesús, sin un mediador. Porque eso de creer lo que tú quieras creer, digo, vivimos en un mundo donde respetamos la religión de cada quien. Como iglesia no violentamos esa parte de ese derecho que como seres humanos y como parte de una nación tenemos. Pero el cristianismo sí habla exactamente acerca de que hay una exclusividad en la salvación que es solo por medio de Jesús. El verdadero evangelio solamente considera a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, no más. Panteísmo. El panteísmo también es una rama de la filosofía, podemos decir también de la nueva era, que significa pan, todo, teos, Dios. O sea, todo es Dios. La naturaleza es Dios. Dios y la naturaleza son uno solo. O sea, los árboles son Dios, la tierra es Dios, el sol es Dios. Tú y yo somos parte de Dios. Somos energías con un cuerpo que cuando nos conectamos y vivimos en unidad, hacemos que Dios esté vivo ahí. Entonces, si ahorita nos levantamos todos y nos damos un abrazo, nos pasamos energía. Y si nos quitamos los zapatos, a través de la planta de nuestros pies, del núcleo de la tierra, recibimos energía que el planeta quiere darnos, porque el planeta es Dios. Entonces, el panteísmo te habla de un Dios impersonal, que no tiene nombre, que no se puede entender, que no puedes tener una relación con ese Dios, porque Dios es todo, no una persona. No tiene ojos, no tiene boca, no tiene oídos, no tiene una voluntad en sí, un propósito en sí. Solamente es el amor, la unidad. Hermanos, la Biblia revela todo lo contrario. La Biblia nos muestra un Dios personal que ha querido revelarse a los hombres, que se ha querido dar su nombre a conocer, su carácter, su gloria, su plan al hombre. Es un Dios que tiene nombre. Es un Dios que se relaciona, que puedes conocerlo y entenderlo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Dios no es la creación, Él es el Señor de la creación. Él es el Señor sobre su creación. Su creación le obedece, porque Él es el Dios de la creación, no la creación.
aunque nos pueda dar un poco de risa, disculpe la manera en la que a veces bromeo, es una triste realidad que hay mucha gente que cree así. Y lo más triste es que a veces dentro de una iglesia hay gente que piensa así, o muy similar a esto, como una mezcla. Yo quiero decirte, si Dios te trajo a este lugar, Dios quiere que le conozcas. Su nombre es Jesús. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre será dado. Porque a Cristo Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más alto, no hay autoridad más alta que la de Cristo Jesús, para que toda lengua confiese su nombre y confiese que Él es el Señor, y toda rodilla se doble para la gloria de Dios. La metafísica también es una rama de la filosofía que trata de entender lo que le sucede al hombre por dentro y por fuera. La metafísica también pertenece al pensamiento de la nueva era. Quizá esto te sea muy familiar, porque yo creo que metafísica es lo que más se ha mezclado todavía con el cristianismo en muchas iglesias. Por ejemplo, uno de los puntos centrales de la metafísica es el mentalismo. O sea, que si yo pienso algo mucho, yo voy a atraer eso. Si yo pienso en riqueza mucho y en dinero, voy a atraer como un imán el dinero. Y si contestas esta cadena, se te va a aparecer $100 mañana. ¿Te ha llegado eso? Porque si te enfocas en pensar en eso, eso es lo que vas a obtener. Por eso, cuidado con pensar algo negativo, porque también vas a atraer eso. Entonces piensa positivo, piensa en dinero, ahora concéntrate para que lo recibas. Eso es metafísica. Y lamentablemente en muchas iglesias se habla en esa dirección. También la metafísica, en uno de sus puntos básicos, enseña el poder del decreto. Yo lo decreto, yo lo establezco. ¿Y qué es esto del poder del decreto? Es el principio metafísico según el cual mi palabra tiene poder creativo. Con solo decirlo y repetirlo varias veces ya está, tiene que suceder. O sea, yo le puedo hacer a Dios manita así, porque yo lo dije, y se hace. Yo quiero decirte, yo me daba la tarea de revisar constantemente las oraciones de Jesús, de Pablo, de Pedro, de Juan, y no he encontrado ni un solo ejemplo en la Biblia donde la oración tenga que ser así. Al contrario, me he encontrado oraciones donde uno se somete a la voluntad de Dios y se rinde a la voluntad del Señor. Y lo digo con mucho respeto, porque sé que hay muchos libros, inclusive cristianos, que hablan en dirección a esto. Pero también sé que hay tantos cristianos que se sienten defraudados porque en sus iglesias les prometieron cosas que ni la Biblia dice que van a venir a tu vida. Y cuando Dios no hace eso, entonces te enojas contra Dios, contra el pastor y contra la iglesia. Y lo raro de las iglesias del falso evangelio de la prosperidad es que el único que prospera es el pastor. Porque andan pacte, tratando de ganar el favor de Dios, tratando de torcerle la mano a Dios. Hermano, eso no funciona así. Claro que la Biblia enseña de generosidad y de nuestro dar, claro que la Biblia enseña, pero nuestro corazón no debe estar puesto en las cosas materiales y en ese deseo egoísta de obtener más. Debemos de dar por amor y como un acto de adoración. Y ciertamente 2 Corintios sí dice que el que siembra abundantemente cosechará, y que Dios, que es rico en gracia, hará que sobreabunde la gracia para toda buena obra en nosotros. O sea, tendremos siempre lo suficiente para eso. Esto del decreto, hermanos, es algo no bíblico. Nosotros no estamos aquí para establecer lo que nosotros queremos. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. En tercer lugar, la ley de causa y efecto. Creo que esto no es algo que solamente enseña la metafísica, pero en sí es que todo lo que haces tiene un efecto, o sea, se manifiesta en tu vida. Es como creer en el karma, ¿sí? O en el chakra.
La gente dice, es el karma, pastor. ¿Cuál karma, por favor? Hermano, nosotros no creemos en el karma. Nosotros sí creemos que lo que sembramos, cosechamos. Pero quiero decirte que esta manera de pensar, esta filosofía, va llevando a una persona a creer en algo muy distante de un Dios soberano que tiene el mundo en sus manos y el control del universo en sus manos. El pensamiento de la nueva era tiene otras ramas, como por ejemplo el creer en la reencarnación, y que si en tu vida anterior fuiste malo, en esta vida presente que te toca reencarnar, pues vas a reencarnar en una víbora, no sé qué, porque te portaste mal. Hermanos, pero esto está proliferando tanto, y es algo sumamente peligroso, porque la Biblia habla exactamente de que el hombre viva una sola vez, muera una sola vez, y después de esto venga el juicio. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Lo que leíamos al principio en 2 Timoteo dice que un día Dios juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. O sea, a los que estén vivos y a los que hayan muerto, Jesús es el juez. Todos vamos a comparecer delante de Él. Hermanos, en pocas palabras, todas estas filosofías o doctrinas erróneas tienen como centro al hombre. El yo es el bien supremo. Existimos para guiarnos a nosotros mismos, para sanarnos a nosotros mismos y cumplir nuestros propios destinos. Ese es el centro de todo esto. El hombre está ahí en el centro. O sea, hay que usar a Dios como un amuleto. ¿Me sirve esto de Dios? Pues lo agarro. Esto no me sirve, lo desecho. Y sin darme cuenta estoy construyendo un Dios a mi medida, un ídolo que se parece, pero no es el Dios de la Biblia. Hermanos, me quedo corto con esto. Hay muchas, pero muchas otras filosofías. Está la astrología, y en la nueva era van saliendo aún más cada vez, cosas más locas, que de repente hoy a través de las redes dices, yo no sabía que existía esto, pero a través de las redes se te está presentando ahí. Y decirte, este es el tiempo en el que la iglesia de Jesucristo pueda discernir los tiempos en que está viviendo y afianzarse, aferrarse al evangelio de Cristo, que es lo único que al escucharlo y al creerlo puede traer salvación al hombre. Necesitamos confiar, creer y predicar el evangelio de Jesucristo. Quiero terminar con esto. ¿Qué sí es el evangelio? El evangelio es la historia de cómo Dios, el creador, vino a redimir, a salvar, a rescatar al hombre que se había perdido a causa de su pecado, y lo hizo enviando a su único hijo. Ese hijo, Jesucristo, vino a vivir la vida que tú y yo debíamos de vivir, a sufrir la muerte que debíamos de sufrir. Vino y fue sepultado, y al tercer día resucitó con el poder del Espíritu Santo, para que todo aquel que en él cree reciba salvación y el poder del Espíritu Santo para recibir una nueva vida. Pero no se quedó ahí. Él vino y dio promesas y dijo, yo volveré. Y él está sentado en el lugar más alto, a la diestra del Padre, esperando el tiempo para venir por todos aquellos que han creído en él, para hacer una morada eterna con él. Ese mensaje, hermanos, sigue salvando, transformando al mundo. No te avergüences del evangelio aún en medio de este mundo. Levántate como un luminar. Nadie pone una lámpara debajo de un tapete. Es tiempo de que el mundo vea la luz de Cristo a través de su iglesia. No temas, iglesia. El evangelio es el poder de Dios para salvación. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y tú portas ese mensaje. Levántate. El Señor está contigo.